Bienvenidos a todos al nuevo video en Demol Teacher. Vamos a comenzar a resolver este modelo de parcial del año 2022. En el punto número 1 se dispone de un sistema material formado por una mezcla líquida entre agua y un disacárido. Un disacárido sería un tipo de azúcar. Nos comentan que no se disuelve por completo. Por lo tanto, en este recipiente nosotros tendríamos una fase líquida de agua azucarada y una parte que no se disolvió del azúcar, por lo tanto se va a poder ver, ¿sí? Bien, en el punto A nos dicen, el agua es una sustancia simple. Si el agua tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno y tiene dos elementos químicos distintos, es una sustancia compuesta. La primera no es correcta, ¿sí? B, se trata de una mezcla heterogénea. La B es correcta, tenemos dos fases, la fase de agua con el agua de azúcar disuelta y el azúcar que no se disolvió. C. La fórmula empírica del disacárido, carbono 12, hidrógeno 22, oxígeno 11, coincide con su fórmula molecular. Sí, acuérdate que la fórmula empírica o fórmula mínima es la mínima relación matemática que existe entre los átomos que forman una molécula o un compuesto químico, ¿sí? En este caso no hay mínima relación numérica entre ellos, más que la que se ve en pantalla. En el punto D, la fórmula mínima del agua dice que es HO. No, la fórmula mínima del agua coincide con su fórmula molecular, es exactamente la misma. Mínimamente, por cada oxígeno que hay, tiene que haber dos hidrógenos. Y en el punto E, el sistema está formado por dos fases y un solo componente. Eso no es correcto, son dos fases y dos componentes, el agua y el azúcar. Para el punto número 2, el elemento azufre es el protagonista y nos dicen A, el número másico del nucleido que tiene 18 neutrones. Tenemos que indicar eso. Sabiendo que el azufre tiene Z16, tiene, por lo tanto, 16 protones. El número másico es la suma de los protones más los neutrones. Por lo tanto, si sumo 16 más 18, ¿esto cuánto me va a dar? Obvio que nos da 34. Bien, la carga que adquiere cuando se convierte en su ion más estable. El ion más estable es en función del gas noble más cercano que tenga el azufre, que va a ser el argón. Va a necesitar para hacerse el argón 2 electrones más. Por lo tanto, como es un metal, gana 2 electrones y se transforma en azufre 2-. La carga sería 2-. El gas noble isoelectrónico con el ion de B, obviamente que sería el argón. En el punto 3 tenemos X y R como incógnita. La configuración electrónica externa de X es 4s2, 4p4. Como termina en 4s2, 4p4, el periodo que corresponde es el 4. Y el grupo 4 más 2 sería el grupo 6A o 16. ¿A quién tengo acá en esta ubicación? Al elemento selenio de Z34. Luego dice que tenemos que R tiene 3 electrones más que el segundo gas noble. El segundo gas noble sería el neón, que tiene Z10, por lo tanto 10 más 13 me daría, 10 más 3 me daría 13, que sería el aluminio. ¿Qué fórmula? ¿Cuál es la fórmula de compuesto? Bueno, primero el aluminio, número de oxidación más 3, y el selenio, en compuestos binarios, número de oxidación menos 2. Bueno, cruzo los números para que me queden equivalentes. Acá me va a quedar más 6, acá me queda menos 6, o sea que acá pongo un 3. O sea que la fórmula del compuesto me queda aluminio 2, selenio 3. Muy bien. Bueno, en el 4, nombre y dibuje la estructura de Lewis del hidrógeno oxosal que contenga cobre y carbono. Bueno, el carbono forma el ácido carbónico, ¿no? Hidrógeno, carbono, oxígeno, más 1, más 4, menos 2. Como es par, el hidrógeno lleva un 2. 2 por 1, 2, más 4, 6. Menos 2 por 3, para que me quede menos 6. Bueno, para que se forme un hidrógeno oxonión, al ácido carbónico le hacemos perder un hidrógeno y nos queda el ion hidrógeno carbonato. Bueno, el ion hidrógeno carbonato se va a asociar con el cobre, que puede trabajar con más 1 o con más 2. Yo voy a seleccionar el más 1, pero no me dice nada cuál puede ser, así que nos quedaría hidrógeno carbonato de cobre 1.
¿Cómo sería su estructura de Lewis? Bueno, el cobre con carga positiva, entre corchetes el hidrógeno oxanión, el hidrógeno uniéndose con su único electrón a uno de los oxígenos. A su vez, este oxígeno completa su unión con el carbono, que tiene 4 electrones. Ahí ya dibujé a uno, acá voy a dibujar otro y acá voy a dibujar 2 más. Bueno, el carbono, como tiene 4 electrones, tiene que hacer 4 enlaces. A la izquierda formó un enlace, hace otro enlace covalente simple con este oxígeno, y este oxígeno completa su octeto con el electrón que le dejó el hidrógeno que perdió. Acordate que acá se fue un hidrógeno, se perdió y dejó su electrón. Bueno, perfecto. Y el tercer oxígeno se unió por acá con un enlace covalente doble. Y tenemos carga negativa porque acá se ganó un electrón. Perfecto. Bien, dice, en base a la TREPEB, en el 5 indique el ángulo de enlace aproximado formado en las siguientes especies. En el anión nitrito tenemos la estructura AX2. La estructura AX2 puede ser angular o lineal. Analicemos. Sabiendo que el nitrógeno tiene 5 electrones, necesita 3 enlaces para llegar a su octeto. Hace un enlace doble con un oxígeno y hace un enlace covalente simple con el otro oxígeno, el cual, como tiene 5 electrones, tuvo que haber ganado un electrón para completar su octeto. El ángulo que se forma, como al nitrógeno le sobra un par de electrones, se forma un ángulo de 120 grados aproximadamente, ¿sí? En el caso B tenemos el anión clorato, cloro en el centro, que tiene 7 electrones, hace un enlace covalente simple con el oxígeno, ¿sí? El cual, para completar su octeto, gana un electrón. Luego, al cloro le sobran 3 pares de electrones. Un par de electrones se lo va a dar a uno de los oxígenos, ¿sí? Mediante enlace dativo, y el otro par se lo va a dar al tercer oxígeno mediante enlace dativo. Al cloro todavía le sobra un par de electrones. Tenemos una geometría piramidal, ángulo de enlace formado aproximadamente 109 grados. Y en el último caso tenemos también acá era estructura AX3 con un par de electrones libres. Acá también tenemos un par de electrones libres. Y en la última forma no le sobra ningún par de electrones libres al carbono, porque al tener 4 electrones necesita hacer 2 enlaces covalentes dobles con los azufres, quedándome un ángulo de 180 grados y una geometría lineal. Bien, en el punto 6 tenemos que indicar cuáles de las siguientes sustancias corresponden esos puntos de ebullición, con cuáles corresponden, ¿sí? Bueno, en el caso del amoníaco tenemos puente hidrógeno. Sabemos que va a ser de las moléculas presentes aquella que tenga el punto de ebullición más alto. Por lo tanto, vamos a asociar al amoníaco, por tener puente hidrógeno, con menos 33 grados Celsius. En el caso del hidrógeno, fíjate que vamos a presentar una molécula diatómica simple, momento dipolar igual a 0. Tenemos fuerzas de London, va a ser justamente la más baja de todas. Bien, perfecto. Y luego tenemos el fosfano, que tiene el fósforo 5 electrones, comparte 3 con los hidrógenos, me queda una geometría piramidal y un par de electrones libres. Momento dipolar distinto de 0, es una unión dipolo-dipolo, sería el segundo valor más alto. Bien, en el punto 7, una sustancia que es líquida a temperatura ambiente y cuya fórmula es carbono 8, hidrógeno 8, oxígeno 1. Acá tenemos ya un problema de magnitudes atómico-moleculares. Ya vamos a calcular, cuando vemos una fórmula, por las dudas, la masa molar. A mí me está dando esto 152 gramos por mol. Bien, me corrijo, perdón, acá serían 120 gramos por mol, no dije nada. 120 gramos por mol, ahí está. Nos dicen que la masa de la muestra, ¿sí? Los X gramos de la muestra contienen 1,16 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. Tenemos presente un volumen de 28,1 centímetros cúbicos. Calcular la densidad de la sustancia, o sea, masa sobre volumen, en gramos por mililitro.
Bien, nosotros sabemos en principio que tenemos, como el dato es en átomos de átomos de hidrógeno sabemos que tenemos 6,02 por 10 a la 23 por 8, porque tengo 8 paquetitos de hidrógeno en átomos de hidrógeno. Esto presentes en un paquete de la fórmula, o sea, el paquete pesa 120 gramos por cada paquete, ¿no? Por cada mol. Pero yo en realidad tengo 1,16 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. ¿Cuánto da? Agarrar la calculadora y hacerlo conmigo y no llores, por favor. 1,16 exponente a la 24 por 120 igual, dividido, paréntesis, 6,02 exponente 23 por 8, cerra paréntesis. Te tiene que dar aproximadamente 28,9 gramos de la sustancia. Como me piden densidad, reemplazo masa sobre volumen, 28,9 gramos, dividido 28,1, aproximadamente 1,03 gramos por mililitro. Reemplacé, cambié el centímetro cúbico por el mililitro, que es básicamente lo mismo. Vamos con el 8. Dice, indicar cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas. Punto A. Si dos sustancias líquidas A y B tienen el mismo volumen molar de A es igual al volumen molar de B, pero la densidad de B es mayor a la densidad de A una presión y temperatura, entonces, cuando dice entonces, es la parte que tenemos que justificar o que tenemos que refutar, ¿sí? La masa molar de A es mayor a la masa molar de B. Y para esto, cuando son suposiciones, a mí me gusta poner números concretos como para imaginarme qué está pasando. Vos sabés que el volumen molar sería la masa molar dividida la densidad. Pero acá me están diciendo que densidad de B es mayor a A. O sea que si la densidad es masa sobre volumen, en este caso masa molar de B sobre volumen molar, va a ser mayor esta relación a la masa molar de A sobre el volumen molar. Recuerden que los volúmenes molares en este caso son iguales. Suponete que, qué sé yo, sea volumen molar 1 centímetro cúbico por cada mol, ¿ok? Entonces comprobemos, a ver qué onda. La densidad de B, suponete que sea masa sobre volumen, ¿no? Bueno, sabemos que la de B, para justificar o refutar, tendría que ser menor. Por ejemplo, vamos a ponerle que tenga 1 gramo por mol. 1 gramo por mol sobre el volumen molar, 1 centímetro cúbico, ¿sí? O sea, en este caso, 1 centímetro cúbico barra mol. Bien, por lo tanto, la densidad de B nos daría 1 gramo por centímetro cúbico. Ok. Y si la masa molar de A es mayor, suponete que ponemos densidad de A sería 2 gramos por mol dividido el volumen molar, que es el mismo, 1 centímetro cúbico barra mol. Mol se va con mol, densidad de A, 2 gramos por centímetro cúbico. Por lo tanto, si respetamos esta proposición, nos quedaría que la densidad de A es mayor a la densidad de B. Por lo tanto, no se estaría cumpliendo esta afirmación que nos dice el problema. Así que la primera no es correcta. Bien, y después en la parte B, C y D se trata de analizar al nitrito de plata, el cual se va a disociar en su catión, se forma por su catión, y en su anión nitrito, ¿sí? Y después tenemos al nitrato de cobre 1, sabemos que está formado por su catión de cobre 1 más el anión nitrato. Nos dicen que tenemos cantidades iguales. De esto tenemos un mol y esto tenemos un mol, ¿sí? Y si analizamos la fórmula, se genera también 1 y 1. Un mol del catión y un mol del anión. Un mol del catión, un mol del anión. Entonces dice, ¿tienen distinto número de cationes? No.
Si tenemos la misma cantidad, vamos a tener el mismo número de cationes. Es incorrecto. ¿Tenemos igual cantidad de aniones? Sí, es verdad, tenemos igual cantidad de aniones. ¿Por qué? Porque tenemos un mol y un mol, ¿sí? Distinto número de unidades de fórmula. Eso es incorrecto. Si tenemos un mol de este compuesto que es iónico, vamos a tener 6,02 por 10 a la 23 unidades de fórmulas en cada caso. Por lo tanto, la última sería incorrecta. Ejercicio 9. En un recipiente rígido de 10 litros contiene una mezcla gaseosa de helio, muy bien, que tiene, no sabemos la cantidad, de volúmenes de 10 litros, volumen constante, y tenemos que se agregan 1,01 por 10 a la 23 átomos de neón. Bien, a una presión de 1,20 atmósferas. Bueno, 1,20 atmósferas de presión. Excelente. La fracción molar del neón en la mezcla gaseosa vale 0,800. Calcular la temperatura de la mezcla expresada en Kelvin. Sabemos que la temperatura, P por B, es igual a N por R por T. Por lo tanto, presión total por volumen dividido número de moles totales por R es igual a la temperatura. En principio, al neón podemos decir que 6,02 por 10 a la 23 átomos de neón es un mol. ¿Sí? 1,01 por 10 a la 23 átomos de neón, ¿cuántos moles son? 1,01 exponente 23 dividido 6,02 exponente 23. Esto me daría 0,168 moles del neón. Bien, excelente. También sabemos lo siguiente, como nos da la fracción molar del neón, podríamos decir que fracción molar es igual a los moles de neón sobre moles totales. Por lo tanto, si yo despejo moles totales, es igual a moles de neón dividido 0,168 dividido la fracción molar 0,800. O sea que los moles totales me da 0,210 moles totales. Y ya podría reemplazar esto en la ecuación de los gases junto con la presión total y también el volumen. Lo hacemos. Presión total 1,20 por volumen 10 litros igual dividido paréntesis 0,210 moles por 0,082. Esto va a ser igual aproximadamente a 697 Kelvin de temperatura. Muy bien. En el último punto dice que tenemos dos recipientes rígidos idénticos, volumen constante, ¿no? A y B. Por lo tanto, por ejemplo, podría ser volumen 1 litro, volumen 1 litro, ¿sí? El recipiente A contiene una masa, cierta masa de oxígeno de 32 gramos por mol. Y el B contiene la misma masa de nitrógeno, ¿sí? Misma masa de esta es igual a la masa del nitrógeno, que tiene 28 gramos por mol, ¿sí? ¿Es correcto? Por ejemplo, acá tendríamos, qué sé yo, ponerle 10 gramos y acá tendríamos 10 gramos, ¿ok? ¿Es correcto afirmar que la temperatura en B es mayor que la temperatura en A? Bueno, hace un ratito vimos que P por B igual a N por R por T se puede calcular como P por B sobre N por R. Esto sería igual a la temperatura, ¿ok? Si yo divido la masa del oxígeno, 10 gramos, la que inventé, ¿no? La inventé recién, 10 dividido 32, 10 dividido 32 me daría 0,313 moles. Mientras que para el nitrógeno, 10 dividido 28 me daría 0,357 moles. ¿Ok? Fíjate que yo voy a tener un número mayor acá de moles que en el recipiente del oxígeno. Por lo tanto, cuando yo tenga que operar para calcular temperatura, no es correcto afirmar que la temperatura en B es mayor que en A. Si querés, vamos a hacer la cuenta y lo comprobamos. ¿Qué sé yo? Suponete que el volumen también sea, la presión sea, a igual de presión, dice. Presión, una atmósfera, ponele. Una atmósfera de presión en cada uno. Es lo mismo. Bueno, vamos a comprobar. Presión, 1 por 1, 1 dividido
Moles en el A, 0,313 por 0,082. Esto me daría en el A temperatura de aproximadamente 39 Kelvin. 39,0 Kelvin. Y acá me daría 1 por 1, 1, dividido 0,357 por 0,082. Aproximadamente me estaría dando 34,2 Kelvin. Por lo tanto, la temperatura en B me daría menor a la temperatura en A. Si les gustó el video, compartan, comenten, den like, por favor, recomienden y donen, que me ayudan un montón con el link de Mercado Pago que está en la descripción. Abrazo grande, chau chau.